Hola, mi nombre es Lucas Andrioni, soy ingeniero agrónomo, consultor y asesor, y también me desempeño como director de producción agrícola en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. La verdad que es un placer compartir con ustedes este espacio en el tercer simposio de cultivos de cobertura para poder transmitir qué es lo que estamos pensando, cómo estamos viendo este cambio de la agricultura, este cambio de la manera en producir. Y bueno, también nos tocó en este espacio hablar de las actividades agropecuarias en las zonas periurbanas, un tema muy interesante, muy candente, que se vive a nivel país, a nivel mundial, y que es interesante ver qué perspectiva le estamos dando y cómo las nuevas herramientas nos están ayudando a trabajar en todas estas zonas. Vamos a compartir la presentación para poder guiarnos en esta charla que queríamos compartir con ustedes cuando nos pusimos a pensar qué título le poníamos y dijimos, ¿por qué no poner pensando en el sistema? Creo que la agricultura hoy la tenemos que ver como todo un sistema económico, social, ambiental. Está sumida en un sistema en el cual hoy tenemos que tener en cuenta todas las partes. Y de eso se va a tratar de contarles un poco. La evolución de los sistemas agropecuarios siempre está en constante movimiento. Fíjense en esta pintura, en este retrato que podemos ver cómo la agricultura siempre estuvo cerca o se originó cerca de las viviendas de los seres, de los seres humanos. Entonces es muy interesante ver cómo hoy en cierta medida sigue siendo así, sobre todo en Argentina, ¿no? Que tiene esa cuestión de un país muy agropecuario, con muchas pequeñas ciudades en todo el interior del país. Este tema lo vamos a abordar más tarde. Y esto hoy sigue siendo de esa manera de empezar de seguir generando los alimentos para la sociedad, para el mundo. Argentina es un país exportador en todo esto. Y tenemos que pensar muchísimo porque las exigencias que estamos teniendo a nivel social, a nivel medioambiental, y también hoy podemos decir que a niveles económicos se está empezando a ver, tenemos que empezar a ver de qué otra forma producir. En esta evolución de la agricultura que siempre contamos, primero hubo una evolución de mecanización, pero las grandes revoluciones fue la primera revolución verde después de la posguerra, donde había que generarse alimento para el mundo, y ahí se entró a una agricultura de altos insumos, es decir, con energías externas para aumentar esa demanda que hacía falta a nivel mundial. Hoy se está hablando de la segunda revolución verde, que es esa revolución de las tecnologías en la cual se sigue generando alimento para el mundo, pero en forma sustentable, es decir, nos cambian las premisas de cómo tenemos que producir esos alimentos. Y hay una tecnología que es la tecnología de los procesos, en el cual ahí empieza a entrar lo que son las rotaciones, los cultivos de servicios y todas estas cuestiones que se están cambiando. Como decíamos, cuando uno quiere ver el tema de la sustentabilidad en un todo, tenemos que tener en cuenta las tres patas, que es lo económico, lo social y lo medioambiental. Y tenemos que conformar a esos tres pilares para así estos sean sistemas sustentables. Con el tema que se empieza a poner hoy sobre la mesa es cómo empezamos a rescatar los servicios ecosistémicos. Nosotros siempre digo que el productor hoy ya no solamente produce alimentos, granos o materias primas, sino que es un proveedor de servicios ecosistémicos. Y es una de las demandas que se está teniendo y por qué no puede ser una gran oportunidad también para el productor. A lo mejor nos focalizamos, como decíamos en un principio, mucho en los de aprovisionamiento, es decir, cómo generar lana, leche, carne, materias primas para medicamentos, madera, y nos habíamos ido de foco en lo que son los otros servicios ecosistémicos, como los culturales, los sostenimientos. Entonces, hoy se está poniendo mucho foco en cómo atrapar carbono, en cómo tener paisajes productivos, cómo generar que los impactos del cambio climático sean menor, cómo ayudar a ese cambio climático, cómo cuidar la biodiversidad, cómo cuidar
el agua. Hoy somos proveedores de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Y porque la degradación, por la forma en que vinimos produciendo, por el sistema productivo que teníamos, ha pegado en todos los ámbitos. Es decir, hoy tenemos problemas en lo que es suelo, por pérdida de nutrientes, por pérdida de materia orgánica, por erosión de los suelos. También tenemos problemas en el agua, porque suben las napas o se salinizan esas napas. También tenemos en el aire por las emisiones que se están teniendo, por falta de la biodiversidad, está desapareciendo la biodiversidad de los sistemas y hay un desequilibrio, un desbalance en lo que es energético. Entonces tenemos todas estas oportunidades para estar trabajando. ¿Por qué? Y porque los límites planetarios se están saliendo de control, lo que se llama. Fíjense, cuando uno analiza los límites planetarios, todo lo que es la biodiversidad, el cambio climático, los ciclos de nitrógeno, son lo que impactan de gran manera. Y nosotros como sistemas agropecuarios podemos influir muchísimo en esto y ahí tenemos esas oportunidades. Y es estar pensando de cómo pasar de la simplificación de los sistemas que teníamos, es decir, muy pocos productos desarrollando, con muy pocas herramientas, es decir, con uno o dos herbicidas hacíamos todos los cultivos. Entonces esto tiene que generar nuevos desafíos donde el objetivo es generar alternativas viables para construir sistemas que sean mucho más sustentables. Y tenemos que empezar a tener una visión más sistémica. Por eso en un principio hablábamos. Y pasar de lo que era solamente la protección de cultivo a entender cómo funciona todo el sistema ecoagroalimentario, cómo es toda su funcionalidad, desde la producción hasta la demanda. ¿Por qué? Y porque si no, tenemos los problemas estos, fíjense cómo del 1 al 3 los suelos van perdiendo sus estructuras, y tenemos grandes problemas de estructuras en el suelo, también tenemos grandes problemas de malezas tolerantes o resistentes que están complicando la agricultura. Empezamos a tener, por el mayor uso de herbicidas, el stacking y carryover dentro de los sistemas que nos están produciendo mermas de rinde de nuestros cultivos. Tenemos problemas de distribución del agua, que ellos a su vez pueden generar grandes erosiones. Tenemos salinización de nuestros suelos, con lo cual hoy cada vez tenemos suelos mucho más propensos a que se salinicen y menos propensos a poder eliminar esa sal de los lotes si nos cambiamos los manejos. También tenemos problemas nutricionales, cada vez nos está faltando más todos los nutrientes. Primero nos faltaba fósforo, después resulta que está faltando zinc, boro, y eso se va sumando. Es una cuestión de que por la falta de estructura de los suelos, estos no están disponibles. También estamos empezando a tener este tipo de mapas, que son sectores que se llaman de mar muerto, donde uno puede analizar las contaminaciones que se están produciendo y cómo eso afecta directamente la biodiversidad y la vida en el mar. Otra de las cuestiones que estamos viviendo es el crecimiento poblacional. Las ciudades cada vez están creciendo más sobre sectores altamente productivos y eso empieza a generar nuevos desafíos. Y también se sigue avanzando en muchas zonas con la agricultura y si no se está respetando los sistemas, ahí tenemos una desaparición de la biodiversidad, una desaparición de la biodiversidad en la cual cada vez le estamos dejando menos espacio a esa vida para que se pueda expresar y para que tener ese lugar. Porque nosotros tenemos que recordar, tenemos que saber que cada uno de estos componentes de la biodiversidad tiene una función dentro de nuestro planeta. Y hoy estamos ante una gran oportunidad, entender y conocer y trabajar la producción agropecuaria como sistema. Y creo que ahí está nuestro gran desafío y oportunidad. Y empiezan a aparecer los cultivos de servicio, como van a escuchar hoy durante estos 3 días sobre cómo trabajar con los cultivos de servicio, cómo generar nitrógeno para los cultivos, cómo protegerlos de los problemas climáticos, cómo generar cultivos de servicio que mejoran el suelo y a su vez son alimento para la ganadería, cómo empezar a pensar en sistemas diversos con multiespecies donde podamos reactivar toda la microbiología del suelo, donde podamos generar la estructura del suelo por las raíces que tiene, que a su vez genera vida y biodiversidad, de la macrofauna de los microorganismos, que tienen una función importantísima en nuestros suelos. Nuestros suelos son seres vivos y tenemos que entenderlos con eso. Nos empieza a ayudar a tener más herramientas para el manejo de las malezas. Comenzamos a
mejorar las estructuras, a cómo esa estructura de suelo, como hablábamos hoy, a través de raíces y microbiología y macrofauna del suelo, empiecen a generar mejores suelos más nutritivos y mucho más estables para los cultivos. Cómo empezar a inyectar raíces para romper la compactación que están teniendo nuestros suelos. Cómo empieza a haber otros tipos de cultivos dentro de nuestro sistema que aportan al sistema general productivo y también ambiental. Estos son todos desafíos que se están trabajando. Desafíos en los cuales empieza a haber otras herramientas que no nos imaginamos, como por ejemplo pueden ser las siembras en verde. Y acá me voy a detener un poco porque creo que tenemos muchísimo para seguir trabajando e investigando en estos sistemas. Yo me desarrollo en lo que es el sur de Córdoba, y hago un mea culpa de los que decía que la siembra directa en esta zona no andaba porque con 750 800 milímetros no podíamos tener un sistema productivo en el cual no le pasara una factura a los cultivos de renta haciendo este tipo de técnicas. Este es el segundo año que estamos practicando la cuestión de hacer cultivos de rentas en verde, es decir, se siembra directamente sobre los cultivos de servicios, y hemos tenido grandes beneficios, como son el muy buen control de malezas. Estamos teniendo una muy buena fertilidad de los suelos, y también a su vez los cultivos se desarrollan de una forma mucho más armónica y más sana. Que tenemos que trabajar y seguir entendiendo muchísimo de esto. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el tema de la calidad de siembra? Porque sembrar sobre estos volúmenes, hay que mejorar mucho la siembra, pero lo muestro como una cuestión de compartirles los beneficios que uno puede tener en pensar distinto, cómo mejoramos la infiltración de esos suelos y aprovechamos mucho más el agua, cómo empezamos a ver que la microbiología del suelo empieza a tener mucho más biodiversidad. Y ahí empezamos a tener esas oportunidades de empezar a darle los espacios a la biodiversidad de mejora. Porque como hablamos, tenemos que generar los espacios en nuestro paisaje productivo. Y se empiezan a generar los corredores biológicos. Ya hay campos, este es un campo en La Pampa, donde empezó a trabajar y está formando corredores biológicos que unen a banquinas y unen a paisajes multifuncionales. Hay mucho para trabajar con esto, porque sabemos que los polinizadores tienen una función muy, muy importante dentro de nuestros cultivos. Y fíjense que, pongámonos en la soja, hay aumentos de rendimiento que son muy importantes por tener polinizadores en la soja. Entonces, la biodiversidad de producción por tener más polinizadores es muy importante en ese aumento. Entonces, lo que tenemos que pensar es en el sistema nuevamente. Cómo no solamente nos enfocamos en lo productivo, sino mantenemos paisajes productivos, donde en el sistema le demos espacio a todos, a los polinizadores, a los controladores biológicos, para potenciar nuestros sistemas. Y ahí aparecen figuras como el doctor Lucas Garibaldi o el doctor Leo Galeto, que son investigadores de primera línea a nivel mundial, donde están analizando el impacto de los polinizadores en los sistemas. Este es un trabajo que estamos haciendo ya el segundo año con todo el equipo del doctor Lucas Garibaldi, donde estamos midiendo el impacto de los polinizadores en soja. Y la verdad que es sorprendente ver los resultados que se están teniendo, y eso alegra porque sabemos que hay un cambio para poder ver en qué estamos trabajando y cómo podemos mejorar los sistemas. Y por último, quería contarles, pensando en los periurbanos, cómo a través del Ministerio de Agricultura generamos el programa que se llama Integración con la Comunidad. Uno sabe que con el crecimiento de la población en las zonas urbanas, empieza a haber otra realidad. Y esto supone que hay distintas problemáticas y demandas de convivencia que empieza a haber entre la zona urbana y las zonas productivas. Bueno, lo que tenemos que hacer es abordar en una forma integral esto. ¿Para qué? Para poder buscarles soluciones de fondo. Y ahí también poner muy en pie lo que son los servicios ecosistémicos. En virtud de esto hemos formado equipos de trabajo, porque lo que tenemos que saber es que cuando uno habla de los periurbanos,
les puedo asegurar que cada municipio tiene una característica de periurbano. Entonces tenemos que también tener muchísimos profesionales, distintos tipos de profesionales para abordar esto. Y estamos trabajando con la Universidad de Villa María, también junto con INTA, que son especialistas en todo eso. Entonces tenemos que eh, ver cómo buscamos estas soluciones integrales. ¿Por qué? Porque el periurbano no solamente es de alguien, sino que todos somos parte del periurbano. El productor, la sociedad, las instituciones, los municipios, todos somos parte de este periurbano con el cual tenemos que ordenar. Una de las cuestiones que hacemos poco, que ahora le vamos a contar, es primero adelantarnos a la problemática. Cuando ya tenemos el problema encima, es muy difícil de solucionar. Entonces acá es cómo buscamos soluciones integrales para poder entender que cuidar los periurbanos no benefician tanto a la ciudad como a los sectores agropecuarios. Este programa es muy transversal a todo el Ministerio de Agricultura, a todos sus estamentos, como así también a todos los programas y leyes que hay dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura. Por eso trabajamos también muchísimo con lo que es forestación, con lo que es la dirección de fiscalización dentro de la provincia. Hubo una primera etapa piloto en la cual se trabajaron con 5 municipios y hoy estamos en la segunda etapa donde estamos invitando a trabajar a todos los municipios de la provincia también, analizar las comunidades regionales que se cuentan en la provincia de Córdoba para potenciar todos estos sistemas y empezar a generar un círculo virtuoso. La integración con la comunidad tiene 2 ejes importantes, uno que es el empezar a generar corredores biológicos y paisajes multifuncionales, y otro empezar a entender cómo está compuesto nuestro periurbano. Esto de empezar a generar los corredores biológicos alrededor de la ciudad es para poner en valor los servicios servicios ecosistémicos que van a tener un impacto muy positivo sobre la población, muy positivo sobre la producción y muy positivo ambientalmente, y empezar a generar estos corredores biológicos y paisajes multifuncionales. En muchas de las ciudades ya se empezó a generar forestación alrededor de los periurbanos y los productores. Fíjense esta foto, eh, una de las ciudades de la provincia de Córdoba, donde los productores, junto con instituciones y los ciudadanos del municipio, están plantando árboles para generar estos corredores dentro de los periurbanos. Cuando todos somos parte de un proyecto, es un proyecto sentido y empieza a tomar fuerza. Y bueno, la idea es empezar a generar todos estos sectores para tener indicadores ambientales de que se puede convivir bien y se pueden aumentar las producciones, porque aumentar los servicios ecosistémicos lo que hace es esto, que también este es un trabajo de Intel, de todo el equipo de Diego Pons, en el cual uno se puede ver cómo puede mejorar la cuenca, cómo puede ver la abundancia de los polinizadores generando todos estos espacios. Y esos polinizadores van a tener un impacto ambiental y van a tener un impacto que le van a aumentar al productor su producción. Cómo empezar a entender los corredores ecológicos dentro de las ciudades. Y el segundo eje es el segundo eje del conocimiento del periurbano. Es muy importante conocer cómo está nuestro periurbano, cómo es la composición de ese periurbano, hasta dónde llega el periurbano, porque hasta muchas veces no se entiende cuál es la parte del periurbano, porque el periurbano es esa zona donde termina la ciudad y se empieza eh, a, a intercalar con lo productivo. Bueno, tenemos que conocer qué capacidad de suelo tiene, qué uso de suelo tiene, y esto nos va a ayudar a generar herramientas para los municipios para que puedan después tomar decisiones que, con herramientas firmes de conocimiento. Entonces, creo, como para finalizar, que estamos ante una gran oportunidad. Somos parte del cambio. Somos parte en ese cambio para la parte productiva. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad como país productora de alimentos. eh, y también tenemos una gran oportunidad con todas estas herramientas para empezar a trabajar en los periurbanos. Pero tenemos que trabajar con, con una red de instituciones de la parte gubernamental, y también tenemos que ser parte de todo este cambio. Le dejo mi contacto ahí por cualquier
cosas que puedan, y dudas que puedan llegar a necesitar. Y bueno, quería agradecer nuevamente este espacio para poder haber compartido con ustedes.